Esta es la historia de un chico, el cual luego de haber tenido una serie de fracasos en su vida, se siente realmente perdido, y sumado a esto solo le quedan 2 años de vida. Sin embargo, puede que encuentre un escape a todos sus problemas, esto gracias a adentrarse al mundo de la pesca. La historia comienza cuando conocemos a Tsunehiro Sasaki, un chico universitario el cual hasta ahora solo ha tenido una vida llena de desgracias que no pararían de darle solo más complicaciones. Aunque todo esto llegaría al límite cuando un día, este chico va al hospital donde le informan que solo le quedaban 2 años de vida. Deprimido y sin saber qué hacer, mientras caminaba por un puente, Tsunehiro decide que ya no le quedaban más opciones, aceptando que si en verdad solo le quedaban 2 años, entonces soportaría su triste realidad hasta que llegara el día que ya no esté aquí. El prota va hasta un casino, en donde luego de seguir esta rutina que tenía y perdiera todo el dinero que le quedaba, decide irse a casa. Sin embargo, en ese momento el chico es detenido por una pandilla de prestamistas, los cuales habían venido a cobrarle después de haberle dado dinero hace un tiempo. El chico accede a ir con ellos para poder saldar cuentas, pero una vez estos tipos bajan la guardia, el prota decide escapar rápidamente del lugar. Tsunehiro logra llegar hasta un parque cercano, logrando perder de algún modo a la pandilla. Una vez ahí, el prota trata de pensar en cómo pudo haber acabado así, sin poder creer la cantidad de deudas que tenía que pagar, afirmando también que él siempre debió pertenecer a la clase alta de la sociedad, aunque Tsunehiro se da cuenta en ese instante que tal vez no sea necesario que él pague sus deudas, llegando a la conclusión que no deberá preocuparse por eso, ya que él moriría dentro de poco, así que su plan ahora sería pedir prestado todo el dinero posible para así vivir como quiera. Esto a pesar de ser claramente una mala idea, aunque una vez el chico decide esto, vemos como luego de un rato los pandilleros logran encontrarlo, ordenándole dejar de escapar, pues ellos habían quedado realmente exhaustos luego de que él saliera corriendo. El prota hace caso omiso, nuevamente escapando de ellos mientras que seguía pensando en que su vida ya no tenía ningún tipo de sentido, mencionando que todo siempre sería así, siempre que él se cayera, jamás se levantaría. En eso, observamos como el prota logra ser acorralado en un puente cercano, pero al intentar buscar la forma de escapar, el chico termina cayendo hacia el océano, siendo arrastrado por una fuerte corriente mientras intentaba salir de algún modo a la superficie. No sirve de nada, en verdad no sirvo para nada, al menos espero poder reencarnar en otro mundo. Tsunehiro dice esto mientras que una misteriosa red se va acercando hacia él, y luego de un rato, observamos cómo el chico despierta siendo recibido por un par de extraños que se alegraban de que estuviera bien, aunque ciertamente el prota se sentía decepcionado por no haber reencarnado como pidió. Luego Tsunehiro le pregunta a estos extraños quiénes eran, a lo que el chico que estaba frente suyo se presenta como Takaaki Tsutsujimori, diciéndole también al chico el nombre de su compañera, Hana Ayukawa, la cual algo molesta le dice al prota que por lo menos debería darle las gracias por haberlo salvado. Tsunehiro se muestra aún confundido. Takaki explica que mientras él y sus compañeros pasaban por el lugar en un bote, escucharon un estruendo pensando que era un enorme pez, aunque fue una sorpresa para ellos cuando vieron que era una persona. Bueno, al final Hana revela que la historia no había pasado como lo decía el pelirrosa, ya que en realidad él había notado que estaba flotando en el mar, y por esa razón quería salvarlo. El prota pregunta qué es lo que llevaba puesto, a lo que Takaki responde que era un chaleco salvavidas, mencionando que este se inflaría si volvía a caerse al agua. Era muy peligroso si estaba por aquí sin llevar uno, por lo que era una regla muy importante que tuviera este para no tener problemas, en especial por esta razón. El prota les agradece por el chaleco y por haberlo salvado, pero él creía que ya era hora de irse a casa. Al pelirrosa le menciona al chico que deberá nadar mucho si quería volver hasta su hogar, lo cual confunde un poco al protagonista, pero luego de observar con más detenimiento dónde estaba, él se da cuenta que en realidad Takaki tenía razón. Este mismo revela al chico que estaba en un dique marino, lo que para ellos es mejor conocido como el paraíso de los pescadores, un lugar en medio del mar alejado de la costa. Takaki se burla un poco de Tsunehiro. Sin embargo, él trata de calmarlo diciéndole que lo llevaría a casa una vez que él y su grupo terminaran de pescar aquí. Por esto mismo él le dice que si necesitaba algo, que solo gritara e irían con él. Tsunehiro se pregunta por qué esta gente tan extraña hacía un pasatiempo de viejos, pues él creía que incluso si esto lo estaban haciendo por dinero, podrían ganar mucho más en el casino. Esto además de que no habían peces picando. En eso, el chico se queda observando por un momento a Hana mientras intentaba pescar algo, aunque ella logra percatarse que él la estaba viendo. Por eso el prota intenta apartar la mirada, aunque parece que eso no sería suficiente para evitarla, pues en ese instante Hana se acerca hacia el prota ofreciéndole una caña de pescar. La chica le dice que esta era la mejor hora para que los principiantes puedan pescar algo, por esto ella creía que el chico podía intentar hacerlo. Tsunehiro rechaza la caña de Hana, pues él argumenta que no le gustaba mucho la pesca. Hana intenta insistir que al menos lo hiciera por ahora, esto ya que él estaba solo sentado sin hacer nada. Tsunehiro vuelve a rechazar la propuesta, además de que no estaba en condiciones para intentar pescar. A él no le llamaba la atención siquiera probarlo, agregando esto
supuesto que su vida no cambiaría nada solo por intentar pescar, aunque la chica le pregunta qué es lo que pensaba hacer entonces. Si no lo intentaba, nunca sabría si esto de verdad podría cambiarle la vida. Takagi trata de calmar la insistencia de la chica, pero en ese momento se escuchan unas voces las cuales eran familiares para el prota. Se trataba de los prestamistas, los cuales habían venido hasta el dique para poder cobrarle de una vez el dinero al prota. Esta pandilla al principio cree que este grupo de pescadores eran los cómplices de Tsunehiro, pero una vez el chico le explica la situación a Hana y Takagi, la chica hace una llamada al capitán del barco que estaba trayendo a los prestamistas, logrando hacer que estos se alejen del lugar donde estaban, mencionando que ella conocía muy bien a este navegante, por lo que logra salvar al prota de este problema que tenía. Tsunehiro aún se muestra preocupado por la pandilla. Sin embargo, Hana menciona que los pescadores también eran gente igual de peligrosa, diciendo que eso incluso lo sabían los niños. Luego de esto, y también luego de que el prota vieran cómo ellos lo salvaron, él decide que tal vez podría aprender a pescar después de todo. Takagi comienza dándole un señuelo al chico, para luego decirle a Hana que le enseñara un poco de lo que sabe para que pueda pescar. Ella decide hacerlo, dándole una clase rápida a Tsunehiro de cómo sostener la caña, y cómo manejar el sedal con las manos mientras este estaba en el agua. Después de su explicación, el pelirrosa cree que Hiro debería intentarlo, llamando de este modo al prota viendo que su nombre era demasiado largo, aunque esto ciertamente le incomoda un poco. A continuación, nuestro protagonista sigue las instrucciones tales como se lo habían dicho para poder pescar, pero al ser este su primer intento, no logra hacerlo correctamente, aunque luego de intentarlo 2 veces más, Hiro logra al fin conseguir lanzar bien la caña de pescar. Takagi cree que ya no había nada de qué preocuparse, por lo que decide dejar al chico para que él también pueda seguir pescando. Todo el grupo continúa con su pesca en lo que todavía no amanecía. En un punto, Hiro le pregunta al pelirrosa si de verdad era tan divertido pescar, a lo cual él se termina riendo por la impaciencia del chico, pero de cierto modo no entendía lo que quería decir. Takagi explica que si bien para unos pescadores como ellos esto solo es un pasatiempo, y que incluso esto no les servía para ahorrar en comida, el hecho de preparar todo para que pudieran pescar, o incluso salir en climas fríos y tormentas para poder hacerlo, era interesante. Aunque volviendo a la pregunta del prota, ¿por qué ellos hacían todo esto? Takagi admite tampoco saber realmente la razón. El resto de los compañeros del pelirrosa también reciben esta pregunta por parte del prota. No obstante, ellos dan unas respuestas las cuales de igual manera no son muy convincentes para él. En eso, sin que Hiro siquiera lo esperara, mientras tiraba el sedal de su caña logra obtener su primer pez luego de muchos intentos. Todos en el lugar felicitan al chico por haberlo conseguido, diciéndole que se trataba de una caballa, mencionando que ellos también debían seguir intentando para pescar algo hoy y no quedarse atrás. Si bien Hiro estaba feliz de haber pescado su primer pez, él aún no veía lo divertido de hacer esto. El prota parece haber logrado nuevamente obtener uno, aunque rápidamente se ve que no resulta ser así. Hana le dice al chico que los peces también pueden luchar, por eso él debía hacer lo mismo para no ser devorado. Hiro entiende lo que le quiere decir, por esto mismo, él intenta seguir el consejo de la chica moviendo el señuelo como si estuviera vivo, haciendo movimientos que aparentaban ser un pez que está luchando por su vida, y no entregarse a ser la presa, un pez que huirá para poder seguir viviendo. En ese momento, sorpresivamente Hiro logra pescar uno, siendo motivado por sus compañeros para que levante la caña y no lo pierda. El prota hace caso omiso a lo que estaban diciendo, revelando que lo que había capturado era un robalo, uno realmente grande. Hiro lucha por no perderlo, aunque esto al final resulta ser en vano, pues el pez logra zafarse del señuelo después de un rato. Takagi y Hana felicitan al prota por casi haberlo logrado, preguntándole si acaso no sintió la emoción en sus brazos mientras hacía fuerza por conseguirlo, aunque antes de que se dieran cuenta, Hana observa que algo estaba ocurriendo en el mar. Vaya, parece que tienes mucha suerte. En ese momento observamos cómo una gran cantidad de peces se estaba agrupando en el fondo del agua, por lo que luego de notar esto, Takagi le dice al prota que luego se lo explicaría, pero ahora debían aprovechar la oportunidad. Todo el grupo de pescadores comienza a movilizarse por todo el lugar, consiguiendo tener una buena pesca mientras el grupo de peces seguía ahí. Más tarde, Takagi explica lo que había hace unos momentos con ese cardumen. Resulta que los peces pequeños solían agruparse cada vez que uno grande los perseguía, asegurando que lo más probable es que esto pasó por el robalo que casi había logrado pescar con anterioridad. Además, Takagi creía que no tenía por qué sentirse mal si no lo logró atrapar mientras esto pasaba, pues ya con lo que había hecho era más que suficiente, creyendo que si atrapaba al robalo, seguro hubiera superado al pez que Hana atrapó en el grupo. La chica se enoja con el pelirrosa por decir esto, diciéndole que al menos ella había atrapado algo al contrario de él, cosa que termina igualmente molestando a Takagi. Una vez llega a tierra firme, Hiro conoce el lugar donde este grupo de pescadores trabajaba, una pequeña tienda que estaba buscando personal. Luego de esto, Takagi lleva al prota hasta su hogar, charlando un poco con él en el que llegaban al lugar. Sin embargo, lo que no esperarían ambos chicos, en especial Hiro, era que una vez llegaran solo encontrarían un terreno vacío en la casa del prota completamente destruida.
Hiro llega a lo que solía ser su hogar acompañado de Takaaki. Ambos chicos se muestran sorprendidos al ver toda la casa destruida, observando cómo las cosas del prota habían sido puestas a un lado luego de que esto ocurriera. Hiro se muestra realmente en shock por lo sucedido, haciendo reír al pelirrosa por la expresión que tenía en el rostro. Takaaki pregunta si acaso no le habían dado un aviso sobre lo que iba a pasar con su hogar, a lo cual Hiro se da cuenta que anteriormente sí le iba a dar esta advertencia, pero al pensar que los que habían venido a verlo se trataban de la pandilla de prestamistas, cometió el error de no recibirlos. El pelirrosa no entiende bien los murmullos del chico, por lo que le pregunta qué es lo que haría ahora. Sin embargo, al no tener un plan seguro, Hiro responde que eso lo pensaría en el camino, mostrándose tan decaído que opta por ir al casino a gastar lo que le quedaba de dinero. Más tarde, pasamos a la tienda en la cual trabajaba todo el grupo pescador que salvó al prota la noche anterior, un lugar llamado Every Mart. Aquí vemos como Hana y Takaaki charlan un poco mientras que este último se come la caballa que Hiro había pescado. La chica le reclama por hacer esto, pero su compañero no le da mucha importancia. En eso, Hana menciona que había comenzado a llover, a lo cual el pelirrosa se da cuenta también de esto. En otra parte, vemos a Hiro nuevamente frente a su vieja casa, dándose cuenta que no tenía dinero para poder conseguir hospedaje. El prota ve un gato, tratando de acariciarlo mientras seguía refugiado bajo una carpa. En ese momento observamos cómo Takaaki llega para ver cómo estaba. El pelirrosa comienza a burlarse de él luego de que fuera rechazado por el gato que intentaba acariciar, aunque luego de esto, este le dice al chico que lo acompañe un momento, pues al estar bajo la lluvia, podría pescar un resfriado, así que él creía que lo mejor era que fuera con él al menos por ahora. Viendo que no tenía muchas opciones, Hiro decide aceptar la oferta de Takaaki. El pelirrosa lleva a Hiro hasta su residencia. El prota no puede evitar sentirse incómodo al estar en casa de alguien más, esto siendo peor cuando ve como toda la casa de Takaaki estaba llena de cosas de pesca. El pelirrosa le ofrece al chico una taza de leche, haciéndolo enojar ya que parecía que lo estaba tratando como un gato, aunque él no lo hacía con esa intención. En eso, Hiro y Takaaki charlan un poco de la situación en la que estaba ahora el prota. Este confiesa que ya hacía un tiempo que no salía de su habitación, por lo cual no tenía idea de que estuvieran a punto de demoler su casa, mencionando también que tampoco pagaba el alquiler debido a que recibía una indemnización, aunque este parecía haber sido cancelado, debido a que Hiro no tenía cómo salir de esto, y que no era opción pedirles dinero a sus padres ya que ellos pagaban su universidad. Takaaki decide que el prota trabajaría con él en la tienda donde estaba, esto al ver que realmente el chico no tenía un plan fijo. A pesar de que el pelirrosa estaba dispuesto a darle su ayuda, Hiro le dice que no era necesario que lo hiciera, argumentando que esto sería en vano al no quedarle mucho tiempo de vida. La gente no muere tan fácilmente, deja de hacer ese tipo de bromas. Takaaki le dice esto en un tono serio, aunque rápidamente él cambia su actitud dándole a Hiro algunas cosas para que pase la noche, finalizando cuando dice que mañana ambos irían temprano a trabajar. A la mañana siguiente, Hiro y Takaaki van hasta el Every Mart. Aquí el pelirrosa le pide al prota que espere, pues él hablaría con su jefe para pedirle que sea contratado. Hiro decide echarle un vistazo a la tienda, dándose cuenta que como era de esperar, esta se dedicaba exclusivamente a vender cosas de pesca. Vemos como el prota observa un poco a Hana mientras ella atendía a un cliente, y luego de un rato, el jefe de la tienda llama a Hiro para que fuera a su oficina. Este hombre confiesa que justo ahora requerían a alguien más en su personal, por lo que no le importaría contratarlo si estaba interesado, aunque antes de que dijera algo, el jefe le hace una pregunta al prota para confirmar si era la persona que buscaba, siendo esta si él solía ir de pesca. Hiro al principio responde que no, afirmando que la primera vez que fue a pescar fue con el grupo de la tienda. En eso, vemos como el chico se da cuenta que todos en esta tienda les gustaba la pesca, por lo que Hiro piensa que tal vez podría arruinar su entrevista diciendo que odiaba hacer eso, cosa la cual termina haciendo, respondiendo que no le gustaba la pesca y que odiaba con toda su alma pensar en esto. Sin embargo, al esperar una reacción negativa, esto al final resulta ser lo contrario, pues el jefe de la tienda termina dándole el puesto al prota. Resulta que casualmente ellos estaban buscando a alguna persona que no le gustara la pesca, ya que de ese modo él podría encargarse del local mientras todo el grupo se iba a pescar. A continuación, de forma repentina, Hana entra a la habitación acercándose al prota, preguntándole por qué razón no le gustaba pescar. Hiro trata de responder la pregunta de la chica, aunque el jefe intenta calmarla, rápidamente él nota que estaba ocurriendo un problema en la caja, por lo que decide mandar a Takaaki para que pueda solucionar el problema. Luego, al ver que el chico no le daba una respuesta clara, Hana decide que el día siguiente Hiro lo acompañaría a un lugar. En la mañana, el prota se da cuenta que el lugar a donde quería ir la chica era un parque de diversiones. Aquí el prota conoce un par de chicas más que también trabajaban en el Every Mart, Ice y Kozue Nishimori. Hiro aún se sigue preguntando para qué habían ido hasta este lugar, pero luego de mirar con más detenimiento, el chico se da cuenta que en realidad estaban aquí para poder pescar en una piscina. Mientras Hiro charlaba un poco con Ice y Kozue, rápidamente Hana se acerca a ellos para poder retarlo a un duelo de pesca. El prota se muestra confundido, aunque la chica argumenta que esto lo harían para poder saldar cuentas cuando ella atrapó un pez más grande que su robalo el día que estuvieron en el dique marino. Takaaki admite que Hana estaba actuando de forma muy infantil, a lo que ella se enoja con el
por esto, ya que en sus palabras, él también tenía mucho que ver con esta competición, aunque Hiro pensaba que no se trataba de nada de eso. Mientras los demás pescaban, Kozue deberá explicarle al prota cómo deberá hacer para pescar en esta piscina. El pelirrosa se mofa un poco de ellos al ver que estaban perdiendo tiempo. Hiro trata de no prestarle atención a lo que decía. Kozue le dice al prota que para esta ocasión él necesitará ajustar la profundidad del flotador de su caña de pescar. La chica menciona que los peces suelen nadar en diferentes profundidades según la hora, por lo cual ajustar el flotador ayudará a que Hiro tenga más posibilidad de conseguir un pez. Una vez habiendo hecho eso, y también luego de que pusiera la carnada en la caña, el chico tendrá que lanzarle al lugar que quiera y esperar a que algo picara. Kozue finaliza con su explicación, dándole la caña al prota para luego retirarse y pescar con los demás. El prota sigue sin creer que estuviera haciendo esto, pero al ver que no tenía más que hacer, decide sentarse a esperar a que algún pez se acercara. Aunque luego de hacer esto un buen rato, simplemente Hiro no consigue atrapar ninguno. En eso, después de tantos intentos, un pez logra picar en la caña del prota. El chico trata de hacer que no se le escape, pero al ver que este ponía mucha resistencia, al final no puede conseguirlo y se le termina escapando. Hana se acerca hacia Hiro, diciéndole que tal vez ese pez tan grande que intentaba conseguir se trataba de un salmón nerilla, unas conocidas truchas de arcoíris gigantes. El prota admite no haber escuchado de ellas, preguntándose si en serio se podrían pescar con una caña de bambú. Hana ve que este pez había llevado el anzuelo, por lo que ella le dice que lo mejor era que cambiara de caña si quería continuar. Una vez él hace esto, Hiro piensa que tal vez esto no era lo suyo al no haber capturado nada hasta ahora. Al escucharlo, la chica responde que si todo fuera fácil desde el principio no sería divertido, explicándole a Hiro que debería dejar de agobiarse cuando un pez toma el anzuelo, pues lo que debía hacer no era tirar de golpe, tenía que jugar con el pez para que de ese modo pudiera obtenerlo sin dificultad. Vemos como Hana le da una muestra rápida de cómo podía pescar mejor, diciéndole cómo debía sujetar la caña y cómo tenía que esperar para que el pez pique, usando este método para que una vez sienta que ya lo tiene, tire sin miedo para poder capturarlo. Hana agrega que este debe jalar la caña en la dirección contraria a la que nade el pez, esto para poder cansarlo y se rinda. Hiro consigue hacer esto, obteniendo su primera pesca en la piscina sin ayuda. Sin embargo, él no parecía ser el único, pues observamos como Hana también parece conseguir su primera captura. Se trataba del salmón nerilla. Este pez logra imponer resistencia, dándole dificultades a Hana para que pueda pescarlo. En un punto, esta chica casi cae al agua por la fuerza del salmón, pero gracias a la ayuda de Hiro esto no logra pasar. La chica decide no rendirse, haciendo todo lo posible por capturarlo. El prota se sorprende de la técnica que ella tenía para pescar, aunque una vez Hana nota que ya podía ser capturado, le pide nuevamente ayuda a Hiro. El chico usa una red para poder atrapar al pez, logrando hacerlo cuando le dan la señal para atraparlo. Hana da un grito de emoción al conseguirlo, diciéndole a Hiro que ahora debían seguir continuando hasta que acabara el tiempo. Una vez finalizado todo, Takaaki da la puntuación que tuvieron todos el día de hoy. Hana y Hiro empatan el último lugar con 5 puntos cada uno, mientras que el tercer, segundo y primer puesto eran ocupados por Kozue con 6 puntos, Ice con 8 puntos y el mismo pelirrosa con 11 puntos. Hana le reclama a su compañero por dejarle en último puesto cuando su salmón nerilla debería valer más puntos. Takaaki menciona que este puntaje solo era por el ejemplar, mas no por el tamaño, por lo que le dice a la chica que dejara de quejarse. Hana le pide a Hiro una revancha para la próxima. Luego de esto, todo el grupo se muestra hambriento por pescar tanto. Hiro pregunta si acaso se comerían los peces que capturaron, a lo que Hana responde que así sería, diciéndole que ellos mismos lo limpiarían para poder comerlos posteriormente. El prota se ve realmente perturbado al ver cómo ellos debían limpiar el interior de los peces, y más aún cuando mira la cara de sus compañeras mientras hacían esto. Una vez terminan de hacerlo, sirven los platos de cada uno para que puedan cenar de una vez. Hiro al principio se muestra disgustado con la idea de comer esto, aunque luego de probar el pescado, su rostro cambia totalmente comiendo todo de forma gustosa. Hana menciona que el sabor era mucho mejor cuando uno mismo lo pescaba, y luego de esto, la chica le pregunta a Hiro si después de ese día aún no le seguía gustando pescar. El prota responde que ya no pensaba así. Al escuchar esto, Hana muestra una gran sonrisa, diciéndole a Hiro que era un alivio que fuera así. En eso, Takaaki aparece para preguntarle a Hiro si acaso pescar no era lo máximo, mencionándole que a partir de ahora seguirían viéndose de ese modo. Más tarde, todo el grupo se prepara para poder volver a casa, pero mientras estaban en el estacionamiento, unos chicos se terminan topando con ellos, estos resultando ser unos compañeros de la universidad de Hiro. Ambos chicos logran reconocer al prota, preguntándole por qué había estado faltando últimamente a sus clases. En ese momento, Hiro se queda quieto sin saber qué responder, teniendo un ataque de nervios, diciéndole a todos que tenía dolor de estómago para posteriormente salir corriendo del lugar, dirigiéndose a un lugar desconocido. Pero, ¿por qué razón el chico había decidido hacer esto?
Hiro escapa rápidamente del lugar, dirigiéndose hasta la estación de trenes con el fin de irse lo más lejos posible, admitiendo que querer cambiar su vida tan solo trabajando en una tienda de pesca tal vez no hubiera sido tan fácil después de todo. En el estacionamiento del parque de diversiones, Takaaki, Hana, Ice y Kozue siguen esperando a que el prota vuelva para poder irse a casa, aunque al ver que él estaba tardando mucho, las chicas creen que tal vez se pudo haber perdido o se haya ido a casa solo, pero el pelirrosa menciona que eso sería extraño, pues Hiro no tenía ninguna casa a cual llegar. De regreso con el prota, vemos como este decide alquilar una habitación barata en un cibercafé para descansar luego de un largo día, sintiéndose ya un poco más tranquilo. Hiro cree haber hecho lo correcto al alejarse de todo el grupo de pesca, pues en su opinión, él creía que ellos nunca hubieran querido relacionarse con alguien tan endeudado, preguntándose luego de esto, cómo podría salir de la situación tan mala en la que estaba. Hiro comienza a tener varios recuerdos de su pasado, en los cuales vemos cómo este siempre había sido una persona muy pésima y conformista en la vida, dándonos a entender esto mucho más cuando el prota decide ir por el camino fácil, invirtiendo en divisas para ganar dinero sin la necesidad de trabajar, o al menos, esto siendo lo que Hiro esperaba que pasara. Mientras seguía observando esto en su teléfono, se nos muestra cómo estos dos chicos, los cuales el prota se encontró en el estacionamiento, conocen a Hiro luego de ver cómo este estaba invirtiendo en la página de divisas, diciéndole que les parecía genial lo que estaba haciendo, pidiéndole si podía enseñarles cómo invertir también para ganar dinero. El prota acepta hacer esto, alegrándose mucho de ayudarlos a hacer estas inversiones. Sin embargo, a pesar de que Hiro les daba a entender a sus compañeros que todo estaba yendo bien y que ganaría mucho dinero gracias a la página que estaba utilizando, nos damos cuenta que realmente esto no era así, pues aquí es donde comenzarían los primeros problemas del prota, ya que el dinero que había invertido en las divisas se estaba yendo para abajo, comenzando a sentirse preocupado de lo que podría pasarle después. Vemos como la situación de Hiro solo iba de mal en peor, llegando al punto en el cual pidió prestado dinero a la pandilla de prestamistas, ya que no le quedaba casi nada, y todo esto llegó a su límite cuando los compañeros de la universidad del prota se enteraron de la triste verdad, dándose cuenta de que Hiro estaba justo ahora en números rojos, preguntándole al chico si en serio todo estaba bien con él, aunque teniendo un ataque de nervios y desesperación. El prota solo opta por huir del lugar, tratando de alejarse de todos para recibir ayuda con los problemas que tenía, pero esto solo resultaba ser inútil, ya que Hiro siempre terminaba llegando al mismo punto, terminando en el mismo lugar, en donde le preguntaban si de verdad quería pasar los últimos años que le quedaban viviendo de ese modo, aunque para fortuna de él, al final esto resulta ser un mal sueño, o bueno, eso era lo que el chico quería pensar. En el Every Mart, Takaaki charla con Hana sobre lo que podría haber pasado con Hiro, esto ya que estaba actuando de una forma muy extraña, además de no haber regresado a casa del pelirrosa ya siendo horas muy tardes de la noche. Hana le pregunta a Takaaki por el gato que había traído, siendo este el mismo que Hiro intentó acariciar hace unos días. El pelirrosa responde que este lo había seguido desde la calle, por lo que no podía dejarlo afuera así como así. Takaaki se sigue preguntando si acaso Hiro pensaba abandonar el trabajo sin apenas haber empezado. Hana no se muestra realmente preocupada por esto, mencionando que no creía que él se fuera a morir o algo por el estilo, diciendo también que este tal vez vuelva cuando tenga hambre, comparándolo nuevamente con un gato, aunque Takaaki admite que el chico sí era muy parecido a uno. El jefe de la tienda, Mashida, les dice a ambos que si ese era el caso entonces salieran. El pelirrosa pregunta si se refería a que fueran a buscar a Hiro, sin embargo, esto no era realmente así. Él les dice a sus dos trabajadores que estaba pensando que fueran de pesca a atrapar tiburones rastreadores, pues el jefe les muestra que había un concurso el cual daba un premio de 1.000.000 de yenes si conseguían pescar una de estas criaturas. Los tres miembros de la tienda van hasta el punto de encuentro para poder atrapar estos tiburones rastreadores, observando que había mucha gente la cual estaba aquí por la misma razón que ellos, obtener el 1.000.000 de yenes. Esto a pesar de que no quieran realmente admitirlo. Takaaki, Hana y Mashida piensan en qué se podrían comprar si llegaban a tener ese dinero, pensando en tal vez adquirir un barco o una camioneta llena de cosas de pesca, aunque en ese momento un par de viejos pescadores los interrumpen, afirmando que solo ellos serían capaces de conseguir un tiburón, por lo que al darse cuenta de esto, se ponen manos a la obra para poder pescar. Una vez todo listo, el grupo comienza con la pesca de una vez por todas. En el lugar, Hana admite nunca haber capturado un tiburón rastreador, a lo cual Takaaki responde que su caso era similar, aunque menciona que una vez pescó por casualidad uno, pero al haberlo tomado por sorpresa, este se terminó escapando de sus manos. Mientras seguían conversando, los tres notan que la caña del pelirrosa logra picar algo. Takaaki va rápidamente para ver si se trataba de un tiburón rastreador, aunque esto al final no resulta ser así, pues en ese instante notamos que el anzuelo de su caña se había enredado con la de alguien más, esta perteneciéndole a nada más y nada menos que a Hiro, pues él también estaba aquí con la esperanza de poder ganar ese 1.000.000 de yenes. Luego de este reencuentro, Takaaki habla con el prota de lo preocupado que estaba por él después de que desapareciera, diciéndole que no volviera a hacer eso, pues pensaban que no lo iban a volver a ver. Ahí Mashida le pide al chico si quería pescar con ellos, diciéndole que si lo hacía tal vez podrían repartirse el premio entre ellos. El pelirrosa logra desatar su caña de pescar de la de Hiro, mencionándole que se había emocionado pensando que había pescado uno, aunque lo mejor es que volviera
volvieran a intentarlo. Mientras seguían pescando, el prota le dice a Takaki que había conseguido comprar esta caña a un bajo precio, aunque este chico le responde que iba a necesitar mucho más que eso si quería pescar un tiburón rastreador. Esto a pesar de que ciertamente la caña no lo era todo. Hiro le pregunta a Takaki qué es lo que él estaba utilizando, aunque este solo responde que no era como el que Hiro tenía, pidiéndole luego su caña para que pudiera modificarla y se le pueda hacer más fácil atrapar algo. El pelirrosa aún no entendía de dónde Hiro pudo sacar dinero para una caña, pero el prota solo responde que esto solo era una pequeña inversión. La verdad es que Hiro solo tuvo un poco de suerte en el casino, y tenía vergüenza mencionarlo. Takaki se sorprende de las agallas que tenía al hacer eso, esto diciéndolo por todas las deudas que él tenía, confesando que los compañeros de la universidad de Hiro se los había contado todo. Takaki le pregunta cuánto debía en total, aunque en ese momento Hiro solo puede responder diciendo que era mucho, logrando ver que su caña había conseguido picar algo. El prota no tiene ni la menor idea de qué hacer al ver esto, por lo que Takaki le indica que ajuste un poco su caña y tire para que pueda atraparlo. En este mismo lugar, observamos cómo la pandilla de prestamistas también estaban aquí para poder pescar un tiburón y obtener la recompensa, aunque después de esperar un rato, logran observar a lo lejos cómo el prota había conseguido pescar algo, así que rápidamente van hacia donde estaba, para que no se les volviera a escapar. Hiro hace todo lo posible para atrapar al pez, siendo motivado por todo el grupo para que no se le escape y pueda obtener de una vez por todas ese millón de yenes a como dé lugar. Pero, ¿en qué te vas a gastar ese millón de yenes? En ese momento, los prestamistas hacen presencia donde estaba el prota para poder saldar cuentas con él. Al darse cuenta del peligro, Hiro decide entregarle la caña a Takaki para irse corriendo rápidamente, dándose a la fuga mientras que la pandilla vuelve a ir tras él antes de que sea demasiado tarde. Viendo que nuevamente el prota estaba a punto de escapar sin ninguna explicación, Takaki tiene que tomar la difícil decisión de quedarse pescando para poder conseguir un millón de yenes o ayudar al chico que estaba siendo perseguido por la pandilla. El pelirrosa opta por pedirle ayuda a Mashida, entregándole la caña para posteriormente salir corriendo a por el prota. Hiro va corriendo lo más rápido que puede para dejar atrás a los prestamistas, pasando por toda la ciudad mientras que esta pandilla le pide al chico que se detenga de una vez, pidiéndole piedad para que pague sus deudas, ya que estaban cansados de perseguirlo en cada momento. Una vez Hiro logra cansar a los tres prestamistas, se dirige hacia un puente que estaba al otro lado de la ciudad, estando agotado luego de correr tanto, pidiéndole que por favor ya lo dejaran en paz, mencionando que las deudas le importaban poco nada justo ahora. A continuación, observamos cómo luego de perseguirlo por todos lados, Takaki consigue llegar también al lugar donde estaba el prota, preguntándole si acaso estaba pensando volver a saltar al mar, diciéndole que si lo hacía esta vez sí moriría. Hiro no puede dejar de preguntarse por qué él estaba aquí, por qué alguien como el pelirrosa seguía metiéndose en algo que no le incumbía para nada. Tienes razón, no me incumbe, pero tampoco es asunto tuyo que yo me preocupe por ti. Un agotado Takaki se acerca al prota, diciéndole a este que realmente tenía mucha energía, charlando con él un poco más para luego hacerle un par de preguntas al prota, entre ellas, cuánto dinero le pidió prestado a los prestamistas y cómo pensaba pagarles, tomando en cuenta que ni siquiera tenía una casa o dinero. Sin embargo, el prota solo responde que él pensaba saldar sus deudas pronto, diciéndole a Takaki que ya dejara de meterse en su vida, aunque a pesar de que él dijera eso, el pelirrosa responde que no iba a dejar que saltara al vacío si es lo que pensaba. Después de todo, las deudas hay que pagarlas de algún modo. Hiro, muy enojado, le dice nuevamente a Takaki que lo deje en paz, para posteriormente preguntarse por qué él tenía que terminar así. Él hacía todo lo que podía, pero nada le salía bien y no recibía ni una pizca de buena suerte. Hiro creía realmente que ya nada importaba, afirmando que sería mejor para todos que ya no existiera. Estas palabras por alguna razón afectan a Takaki, aunque de algún modo el pelirrosa siente que entendía al prota, esto a pesar de que Hiro no creyera lo mismo. Dime, ¿no te gustaría empezar de nuevo? Al pelirrosa le dice esto a Hiro, mencionándole que tal vez podría empezar una nueva vida desde aquí. El prota se muestra confundido ante esto. ¿Cómo él podría empezar de nuevo si no tenía absolutamente nada? Aunque Takaki responde esto diciendo que él se encargaría de pagar sus deudas, además de que podrá vivir en su hogar el tiempo que necesite, pero a cambio Hiro estaría en deuda con él. El chico no entiende por qué Takaki haría eso, aunque antes de que dijera algo más, el pelirrosa lo detiene, diciéndole que nada le costaría confiar en él. Después de todo, es tal y como dijo, nada de esto realmente importaba. Pasando al lugar de pesca, Hana y Mashida seguían expectantes a conseguir un tiburón rastreador, aunque luego de que pareciera que ya lo habían conseguido, todos se dan cuenta que en realidad lo que había capturado no se trataba de un tiburón, sino de un mantarraya, sintiéndose decepcionados, aunque por el lado de la chica creía que era una gran pesca para poder cenar. De vuelta con Hiro y Takaki, ambos charlan luego de por fin haber saldado las deudas que el prota tenía con los prestamistas. El pelirrosa le dice al chico que ahora el que debía dinero es a él, por lo que espera que le pueda pagar próximamente, agregando que debería sentirse agradecido de que no haya decidido cobrarle con intereses. Aunque si realmente Takaki era sincero con Hiro, este menciona que se sentía feliz de tenerlo aquí, cosa la cual alegra al prota, el cual entra a su ahora nuevo hogar para empezar su nueva vida.
Y de este modo, pese a haber intentado hacerme rico en el pasado, empecé a trabajar. Luego de haber tenido muchos problemas y deudas presionándolo, la vida diaria de Hiro dio un gran cambio luego de que ingresara a trabajar al Every Mart. Takaki y Mashida reconocen el empeño del chico al adaptarse a la tienda, aunque el jefe del lugar menciona que dirigir el Every Mart no sería tan fácil como Hiro pensaba, pues luego de decir esto, y de incomodar un poco al prota al observar que el personal de la tienda era de lo más raro, Hiro comienza a tener sus primeras complicaciones en la tienda, cuando un cliente decide comprar cosas muy específicas del lugar, entre ellas, cosas de pesca como unos señuelos y manos Silent Hunter 99F. Esta descripción confunde mucho a Hiro, y aunque al principio intenta preguntarle al cliente a qué se refería con eso, solo hace que todo se vuelva aún más difícil, confirmando de ese modo que trabajar en esta tienda realmente no era como lo esperaba. A pesar de que Hiro intentaba de algún modo encontrar cuál era la diferencia entre todos los señuelos, él simplemente no conseguía hacerlo. En ese momento, Hana le muestra un señuelo al chico el cual tenía una forma algo adorable, explicando qué función tenía este, además de darle detalles del señuelo que él también estaba sosteniendo ahora. Aunque pese a que la chica intentaba darle explicaciones concisas y bien detalladas, Hiro solo se iba perdiendo cada vez más y más en sus palabras, sin entender absolutamente nada de lo que Hana estaba hablando. Más tarde, Takaki le pregunta a Hiro cómo le estaba yendo en el trabajo, a lo cual el prota responde que no tan bien, sintiendo que el lugar en el que estaba trabajando no se parecía nada a un minimercado, esto diciéndolo más que nada por la cantidad de cosas de pesca que había en el lugar, pues debido a que esta era la temática principal del local, Hiro seguía sin entender cómo diferenciar cada uno de los productos, además de no entender por qué había tantos tipos, y qué tenían que ver los pies y las onzas al momento de seleccionar cuál era el correcto, además de que dijera algo más. Takaki le entrega a Hiro una copia de la llave de su casa para que pudiera entrar. El prota le pregunta a su compañero si estaba seguro al entregarle esto, aunque el pelirrosa le dice que no había problema, pues le vendría bien tenerla ahora que viviría con él. En eso, Hiro nota el extraño llavero que tenía puesta la copia, preguntándole a Takaki si acaso eso era un peso de pesca, algo lo cual él confirma. Hiro tiene la duda de qué significaba el símbolo 3/8 que tenía escrito, así que Takaki le comenta que este se trataba del peso que tenía, tratándose de 3/8 partes de una onza. El prota pregunta sobre cuántos gramos sería eso, aunque su compañero no sabe muy bien cómo responder a esto, pues él solo tenía un aproximado de cuánto podía valer. Takaki explica que el peso se podía medir tanto en onzas como gramos y números, pero él solo se guiaba por la experiencia, así que no podría responder a esto aunque se lo dijera. El pelirrosa le comenta que tal vez podría usar una aplicación de conversión para saberlo, o también podría preguntarle a Hana, ya que a sus palabras esta chica era una maníaca para las cosas de pesca. Esto dicho por Takaki se confirma aún más al día siguiente, pues mientras Hiro observaba a Hana para confirmar si era verdad lo que le decía su compañero, un cliente se le acerca para preguntarle si podría usar un señuelo Jointed Claw 178 con una caña, algo lo cual el prota no tenía idea de cómo responder. Sin embargo, la chica se acerca hacia ambos para ayudar al cliente, calculando en ese momento el peso tanto de la caña como del señuelo. El máximo de esta caña son 3 onzas, unos 85 gramos más o menos. Los Jointed Claws hundidos pesan 62 gramos, así que funcionaría, pero debería decidirse basándose en la dureza que prefiera. Una vez dicho esto, y luego de dejar a su cliente satisfecho, Hana le dice a Hiro que si tenía alguna duda, que se le preguntara a ella sin problemas. Durante la noche, el prota aún seguía sorprendido de que la chica haya podido memorizar todo acerca de las cosas de pesca sin tener dificultad, aunque una vez Hiro voltea a ver a su compañera nuevamente, se da cuenta que la chica no era tan buena como él pensaba, pues al intentar atender a un cliente, Hana empieza a tener un serio problema al tratar de darle su cambio, sin poder calcular cuál era la cantidad exacta de este. Teniendo un colapso al frente de este hombre, Hiro va rápidamente a ayudar a Hana viendo que no tenía otra opción, dándole su cambio al cliente mientras que Hana se recuperaba. Luego de esto, mientras el prota estaba algo aburrido de trabajar todo el día, la chica le agradece por haberla salvado en ese momento. Hiro responde a esto, diciéndole que se le daba mucho mejor pescar que contar, lo cual hace enojar bastante a Hana, excusándose diciendo que solo odiaba cuando era difícil calcular el cambio de las personas, aunque ciertamente esto no era tan complicado. Luego Mashida llega hasta donde estaban ambos chicos, observando en el lugar una extraña caja. El jefe de la tienda pregunta por ella, aunque viendo que Hana se pone muy nerviosa luego de que dijera eso, Mashida decide abrir la caja para ver de qué se trataba. Tal y como sospechaba, el jefe ve que dentro de ella había varios señuelos de pesca. Mashida reclama a la chica por haberlos comprado, mencionándole que cuando iniciaron el negocio esta era una tienda común y corriente, pero viendo que la chica había comprado una gran cantidad de productos, al final esta terminó convirtiéndose en una tienda de pesca de un momento a otro. Hana se excusa esto diciendo que no veía ningún problema si igual tenían clientes, aunque Mashida explica que ese no era el tema, pues había muchas personas quejándose por alguna de las cosas que la chica traía al local, además de que varios trabajadores habían renunciado gracias a que era muy difícil aprenderse todos los productos de memoria. A Hana parecía importarle poco o nada lo que Mashida le dijera, mencionando que se iría a recostar en su cama, pero esto termina resultando un poco extraño al prota,
preguntándole a la chica en qué cama se iba a recostar, a lo cual Hana responde que obviamente en la que estaba en su habitación. Hiro se confunde aún más cuando ella dice esto, aunque en ese instante la chica recuerda que no se lo había contado, pero la verdad era que ella vivía dentro del Every Mart, cosa la cual solo termina confundiendo aún más al prota. A continuación observamos cómo en el pasar de los días se nos muestra la vida diaria de esta chica, viendo cómo ella hace diferentes actividades tales como ir a pescar temprano en las mañanas, ir a su escuela, trabajar sus turnos en la tienda e ir nuevamente a pescar durante la noche, siendo esta la rutina que solía tener siempre. Más adelante, Hiro comienza a sentirse muy avergonzado luego de notar que esta chica realmente era más joven que él, pensando que al ser un universitario debería tenerle un poco más de respeto. Sin embargo, rápidamente el prota se da cuenta que aunque lo intentara, eso sería imposible por parte de Hana. En eso, ella le pregunta al prota si de verdad para él era tan difícil aprenderse los señuelos, a lo cual el chico termina respondiendo que sí, aunque él creía que sería inútil que él intentara aprenderse todo eso, pues al no saber mucho de pesca no veía muy conveniente que se memorizara los señuelos. Hana comprende esto, llegando a la conclusión de que el prota solo podría aprenderse todo si iba más de pesca. Por esta razón, la chica le comenta que más tarde ambos irían a pescar, esto porque la práctica hacía al maestro, así que esto le serviría bastante. Una vez la chica se retira, Takaki se alegra de que ella esté intentando ayudar a Hiro, aunque por el contrario el prota se sentía algo incómodo. Más tarde, Hiro va con Hana hasta el lugar que habían acordado para poder pescar. Aquí la chica le explica al prota que para esta ocasión probarían 3 señuelos con diferentes tipos de profundidad, esto para que al chico no le sea tan difícil memorizarlos. Hana comienza con la explicación de cada uno de estos señuelos, iniciando desde el que tiene menos profundidad, el señuelo Mingnao, hasta los que tienen una profundidad media y mayor a esta, cada una con sus diferentes características. Pero para que pueda notarlas de mejor modo, Hana menciona que probarían todos y cada uno hasta que consiga aprender sobre ellas. Hiro comienza sosteniendo el que tiene menos profundidad, el señuelo Mingnao. Esta acción hace que la chica piense que él ya estaba entendiendo a lo que se refería. El prota responde que era todo lo contrario, pues al escuchar muchas palabras raras y ser mucha información él no estaba entendiendo nada de nada, aunque Hana le dice que lo único que debía hacer es recoger el sedal sin parar, de ese modo vería mejor las diferencias. Hiro seguía sin entender muy bien a lo que se refería con eso, así que viendo que solo explicar no funcionaba, Hana decide mostrarle por cuenta propia. La chica le muestra al prota cómo debía ir recogiendo el sedal de modo que pareciera que el señuelo era un pez que estaba vivo. Hiro queda expectante al ver que era como Hana lo había dicho, era idéntico a un pequeño pez nadando, a lo cual luego de mostrarle esto, la chica le da al prota su caña para que lo intente él solo mientras que ella estaba del otro lado. Hiro pregunta si acaso no pescaría también, pero la chica responde que por ahora ella buscaría el cebo para ponerle a su caña. El prota comienza con su pesca, teniendo dudas si de verdad ellos podrían conseguir algo en el lugar en el que estaban. A pesar de que lo intentaba una y otra vez, Hiro no lograba pescar algo aún, aunque él menciona que de algún u otro modo, por alguna razón lanzar el señuelo hacia un lugar lejano era realmente agradable, siendo que además cada uno de ellos se movían de distinta forma. En eso, Hiro nota a su compañera haciendo unos gestos extraños mientras comenzaba a pescar, mencionando que era una chica muy rara, aunque a pesar de eso, sentía que ella realmente se divertía haciendo este hobby. Repentinamente Mashida llega hasta donde está el prota sorprendiéndolo. El jefe menciona que estaba aquí para poder pescar junto a ellos, pues luego de verlos le entraron muchas ganas de venir a acompañarlos. Luego de esto, Hiro y Mashida charlan un poco mientras pescaban. Hiro le pregunta a su jefe el por qué Hana vivía dentro de la tienda, teniendo la duda si acaso ella era su hija, aunque él responde que esto no era realmente así, mencionándole al chico que en realidad la abuela de Hana era propietaria del edificio incluida la tienda, y él solo era el encargado de manejar el lugar. Mashida le pregunta si esto no le daba algo de envidia, a lo que Hiro responde que solo un poco, aunque al chico aún le quedaban ciertas dudas, entre ellas dónde estaban los padres de Hana. El jefe del Every Mart menciona que ese era un tema privado, pero según lo que escuchó los padres de la chica se divorciaron hace un tiempo. Hiro piensa que tal vez no debió haberle dicho eso, aunque Mashida cree que al estar tan bien divorciado no pasaría nada, además de comentar que ella nunca intentaba ocultar esto. Hiro pregunta si acaso se fue a vivir con su abuela por el divorcio de sus padres, aunque Mashida responde que no, mencionando que su madre se volvió a casar años después cuando inició la preparatoria, por lo que ellos le dieron permiso de vivir por su cuenta, aunque según la chica el hombre con quien se volvió a casar su madre era alguien bueno, así que esa podría ser la razón por la cual trata muy bien a todos, y a pesar de su forma de actuar infantil, realmente era alguien muy madura. Mashida menciona que tal vez la razón de que se haya mudado aquí era porque había muchos lugares de pesca, aunque no estaba realmente seguro. Luego de esto, Hiro pregunta por qué le gustaba tanto la pesca a Hana. Mashida no tenía realmente la respuesta para esto, pero sí había algo que sabía, y era que lo disfrutaba mucho, así que quién sabe. Más tarde, luego de que Hiro no pudiera pescar nada en todo el día, Hana se acerca hacia él preguntándole cómo le iba, aunque el prota creía que no había nada que pescar en esta zona, pero la chica decide mostrarle que realmente estaba equivocado, esto ya que Hana sí había conseguido pescar algo. Hiro cree que ella solo había estado en un buen lugar para pescar, pero la chica decide mostrarle nuevamente que no era como él decía,
día, Hana usa la caña del prota para poder pescar, haciendo unas cuantas pausas a medida que iba tirando del setal, esto siendo porque a palabras de ella, le daba tiempo a los peces para que puedan morder el señuelo. Luego de un rato, un pez consigue pescar en la caña, así que Hana tira de ella para poder pescarlo, logrando conseguirlo luego de un arduo esfuerzo. Hiro pregunta si acaso pensaba comerse eso, a lo cual Hana responde que sí, mencionando que solo pescaba cuando tenía ganas de comer. El prota se muestra impresionado, aunque le reclama a la chica el hecho de que no le haya enseñado la técnica de las pausas. A esto Hana solo finge demencia, diciéndole que ella creía que ya lo sabía, aunque esto claramente no era así. La chica trata de calmar un poco al prota viendo que estaba algo enojado, pues según ella, lo normal era no pescar nada en un principio. Bueno, parece ser que se te da mejor contar que pescar, ¿no? En el momento que ella dice eso, Hiro se da cuenta que en realidad la chica lo había traído hasta aquí solo para poder vengarse de lo que le dijo hace unos días. Luego de esto, el prota trata de decirle a la chica que se queden un rato más para poder pescar, esto para no quedar como un tonto frente a ella. Sin embargo, Hana menciona que ya era muy tarde para hacer eso, molestando un poco más al prota mientras le recordaba lo realmente difícil que era pescar. Hiro simplemente no puede creer que esta chica, la cual Mashida había descrito como alguien madura, no era más que solo una niña malcriada. Luego de haber trabajado tan arduamente durante varios días, observamos cómo Hiro logra conseguir su primer sueldo por parte de Mashida. El jefe del Every Mart le dice al prota que siga esforzándose como lo estuvo haciendo hasta ahora, esperando que no decida renunciar ya habiendo pasado un tiempo. Hiro se pregunta si realmente había hecho un buen trabajo, pero mientras hacía esto, vemos cómo Kozue se acerca hacia él para felicitarlo por conseguir su primer pago, acercándose al chico cada vez más y más, mientras mencionaba las ventajas y lo bien que se sentía poder tener el dinero en manos luego de trabajar tanto. Hiro admite que tal vez su compañera tenga razón, y a que justo ahora podría usar ese dinero para comprar una consola de juegos o pasar todo el día jugando en el casino. Pero luego de que el prota tenga una visión donde Takaki lo regañaba, decide que por su bien no debía pensar en gastar su dinero a lo tonto, dejando un poco confundida a Kozue, pero diciéndole que no había pasado nada. A continuación, vemos cómo Hana pierde la cabeza luego de darse cuenta que se habían agotado unos señuelos especiales los cuales ella pensaba usar el fin de semana, pensando que esta vez lo había arruinado completamente, aunque Hiro no puede creer que su compañera se altere tanto por eso, viendo que no tenía otra opción y que además les habían pagado el día de hoy. La chica cree que deberían ir a comprar más de estos señuelos a la tienda de pesca. Por esto mismo, tanto Hana como Kozue deciden tomar desprevenido al prota, para que sí los acompañe hasta ese lugar quiera o no, dejando a Mashida atendiendo solo en el Every Mart. Una vez llegan a la tienda de pesca, Hiro nota que este lugar era realmente grande, pensando si de verdad todas las cosas del lugar eran únicamente para pescar. En eso, Hana decide separarse de sus dos compañeros para poder buscar sus señuelos, a lo cual, sin poder hacer mucho más, Kozue decide ir junto al prota a buscar las cosas que debía comprar, poniéndolo muy nervioso cuando repentinamente toma su mano para que la siguiera, mientras acompañaba a su compañera. Hiro no puede evitar pensar que esta tienda era muy superior al Every Mart, pues había muchas cosas las cuales ellos poseían, y él desconocía totalmente su existencia, además que aún no podía entender cómo Hana podía estar tan emocionada de estar en este lugar. En eso, Kozue le muestra a Hiro varios paquetes que llevaban dentro con sus respectivos anzuelos y pesos, lo que hace que el prota se dé cuenta cómo las personas hacían para seleccionar lo que les vendría bien usar en sus cañas sin problemas, pues también estaba la opción de ver en los paquetes si el anzuelo y el peso eran los indicados o no. Mientras seguían charlando, Hiro le pregunta a Kozue dónde irían el fin de semana a pescar, sintiendo curiosidad por lo que dijo Hana en el Every Mart. La compañera del prota responde que esta vez ella iría a un rompeolas, esto para ver si podía pescar algo usando cebo. Kozue tenía en cuenta que Hiro apenas había comenzado a pescar, pero de igual forma intenta preguntarle si por casualidad no estaba interesado en acompañarla. Hiro se pone muy nervioso ante la propuesta de la chica, al no saber qué responder viendo que su compañera iba en serio. Hiro cambia de tema llenando su canasta de compras con muchas cosas de pesca, esto para poder dárselas a Kozue, diciéndole que no habría problema ya que él las pagaría, lo cual hace que la chica se emocione mucho por el gesto que tenía hacia ella. Luego de importarle poco o nada lo que Takaki le dijera una vez llegue a casa, Hiro sigue comprando junto a Kozue varias cosas de pesca sin parar, gastando mucho dinero con el fin de continuar con esto que él consideraba una cita. En eso, mientras pasaban por un pasillo de carretes, Hiro cree que justo ahora no necesitaba ninguno, pero luego de que Kozue le mostrara que habían traído algunos nuevos, Hiro observa perplejo un carrete el cual tenía un gran brillo que capta su atención. Se trataba de un Exit. Hana explica que este era uno de los mejores carretes para pescar, siendo ligero y resistente, además de que se podía lanzar muy lejos y era fácil de recoger, aunque ciertamente la mayoría no se podía permitir algo tan refinado como
como esto. Hiro admite al principio no estar interesado en comprarlo, ya que era apenas un principiante, pero luego de que el grupo decide ir a pagar las cosas, vemos que el prota realmente sí quería comprar este carrete. De regreso a casa, como era de esperar, Takagi regaña a Hiro por haber hecho tantas compras, aunque el chico responde que esto lo hizo para poder sentirse un poco más profesional en la pesca. El pelirrosa le dice a Hiro que esto no era necesario, debido a que él podría haberle prestado sus cosas, pero entendiendo que su compañero pudo emocionarse al estar por primera vez en una tienda de pesca, decide dejarlo pasar. Hiro le cuenta a Takagi que Kozue le había enseñado muchas cosas mientras estaban en la tienda, lo cual sorprende al pelirrosa, pero el prota intenta decirle que no se hiciera ideas equivocadas, mencionándole que en realidad a él no le gustaba para nada esta chica, aunque Takagi no estaba muy convencido con lo que decía. El pelirrosa le explica a Hiro que anteriormente, cuando Kozue apenas iniciaba a trabajar con ellos, realmente odiaba mancharse la ropa, además de que le daba asco el cebo y todo lo que usaban para pescar. El prota se sorprende de que ella fuera así antes, pero Takagi le dice que después de todo, la gente siempre podía cambiar luego de un tiempo, aunque el pelirrosa cambia repentinamente de tema, advirtiéndole a su compañero que si seguía malgastando su dinero, empezaría a confiscarle el sueldo para que no hiciera más locuras. En eso, Hiro observa el carrete que su amigo tenía para su caña, preguntándole si acaso era un exit. Takagi responde que no era así, aunque admite que si el prota llegara a usar uno así, seguro nunca se atrevería a probar otro distinto, puesto que este era uno de los mejores carretes que había. Esto Hiro lo termina por comprobar cuando durante la noche ve un video en el cual se explica que el exit era lo mejor de lo mejor en carretes, un objeto el cual era considerado una obra maestra para los mejores pescadores del mundo. A la mañana siguiente, tal y como dijeron, el grupo de pesca va hasta un rompeolas cercano para poder pescar. Hana le explica al prota que para esta ocasión usarían una técnica más tradicional para pescar, siendo en este caso que usarían cebo en vez de señuelos. La chica le explica al prota dos estilos los cuales usarían en esta ocasión, el primero de estos siendo uno parecido al que usaron cuando pescaron truchas arcoíris, y el otro un poco más complejo, el estilo sabiki. Hana le muestra que para usar este estilo se debían poner varios pequeños anzuelos con cebo. En esta ocasión no usaron cebo de fondo, ya que en este lugar estaba prohibido. De este modo, la caña se lanza hasta el fondo, y luego de un rato, tiras fuertemente para poder pescar varios peces de una vez. Dada esta explicación, Hana le pregunta a Hiro qué es lo que haría esta ocasión, aunque el prota responde que volvería a usar solo un señuelo común y corriente. La chica le recuerda que ellos no podrían usarlos para pescar hoy. Hiro realmente no quería ensuciarse las manos con el cebo, pero Kozue amablemente se ofrece a enseñarle al chico sobre cómo pescar de otro modo si así lo quería, lo cual hace que rápidamente Hiro cambie de opinión, aceptando la ayuda de su compañera. Para empezar, Kozue le enseña de una manera algo macabra cómo poner el cebo en el anzuelo, explicando que debía hacerlo sin pensar en nada para que se le fuera más fácil, aunque esto al final le resulta algo asqueroso al prota. Una vez la chica termina, Hiro intenta hacerlo de igual forma, y aunque al principio tiene dificultad, finalmente consigue poner el cebo. Hiro pesca al lado de Kozue, pensando que tal vez ella y él tengan química después de todo. Pasado un tiempo, Hiro le pregunta a la chica si ahora sí le gustaba pescar, esto diciéndolo por lo que Takagi le dijo la noche anterior. Sin embargo, a pesar de que Kozue ya trabajaba en el Every Mart un buen tiempo, ella confiesa que en realidad aún no le gustaba mucho la pesca, ya que ella no toleraba algunas cosas como el olor, los gusanos o mancharse la ropa, pero Kozue pensaba que el pescado sabía muy bien cuando lo cocinaban, además de que la persona de la cual ella gustaba sí le gustaba la pesca, refiriéndose a Hana, aunque la chica le pregunta al prota si acaso él también sentía algo especial, pero Hiro solo responde que no realmente, nuevamente avergonzándose cuando la chica se le comienza a acercar. Al escuchar su respuesta, Kozue duda de que esto sea verdad, mencionando que a veces las personas se enamoraban sin darse cuenta. En eso, Takagi da un grito de emoción al pescar una corvina, captando la atención de Kozue, mientras que el prota se ve confundido por las palabras de su compañera. ¿Por qué pescan los pescadores? Porque hay un mar. Takagi le dice esto al prota en lo que seguían pescando. Hiro no entiende lo que su compañero le dice, pero el pelirrosa le menciona que esta era su respuesta a la pregunta que el prota le hizo la primera vez que se conocieron. Takagi admite que al inicio no lo había entendido, pero luego comprendió que si las personas se enamoraban porque había amor, ellos pescaban porque habían peces. ¿No era porque había mar? Sí, porque hay un mar. Espera, ¿qué dije antes? Hiro y Takagi exclaman esto. A pesar de seguir algo confundido por esto, el prota menciona que daba igual, aunque él aún no entendía por qué sus compañeros no se aburrían de pescar, pero el pelirrosa responde que era difícil de explicar por qué les gustaba la pesca, pero él pensaba que al menos en su caso, seguro era porque había nacido en una ciudad costera. Takagi menciona que en un lugar así, ir de pesca era lo más normal del mundo, contándole a Hiro todos los recuerdos que tuvo de su infancia, en donde él pescaba al lado de su familia, además de que todos le decían que era muy bueno pescando, al considerarse todo un genio. El pelirrosa comenzó a pescar seguido con el fin de obtener presas cada vez más grandes, mejorando sus herramientas hasta que luego de tanto, lograba pescar peces de gran tamaño en su ciudad. Takagi no se detuvo ahí, pues una vez comenzó a trabajar
trabajar se pudo permitir comprar cosas para mejorar aún más, yendo a pescar en varios lugares y siendo acompañado siempre de su pequeño hermano, al cual le daba todo lo que no utilizaba para que pescara junto a él. Takaki creía que tal vez todo esto demostraba que podían vivir tal y como eran. Hiro se sorprende de que su compañero tuviera un hermano, pensando también que esto último dicho por él era algo realmente profundo. Vemos cómo las compañeras del prota siguen pescando más peces para comer en la noche. Hiro las observa mientras sigue intentando conseguir algo, aunque ya estaba algo aburrido al no haber tenido mucha suerte el día de hoy. Viéndolo algo frustrado, Takaki le dice que a veces era necesario aceptar la derrota cuando sabías que era algo imposible, pero creía que al menos podría probar primero usando esto. El pelirrosa le entrega su caña a Hiro, sorprendiéndolo, pues él pensaba que esta caña era muy importante para su compañero. Takaki solo responde que la cuidara bien, dejándolo en sus manos para que pueda iniciar. Hiro nota que la caña era muy ligera, a lo cual el pelirrosa acota que es porque su caña era multiusos, sirviendo para pescar usando cebo y señuelo. Luego Takaki le indica a Hiro que lance el sedal hasta un lugar lejano. El prota lo hace, sorprendiéndose por el alcance de la caña. Después de todo, Hiro consigue hacer su primera pesca del día, alegrando a su compañero por conseguirlo sin mucho problema. Aunque una vez Hiro logra obtener otro pez de forma consecutiva, se da cuenta que tal vez tener un buen equipo podía hacer mucho la diferencia para una persona. Takaki le dice a su amigo que siguieran pescando ahora que tenían oportunidad, sintiéndose feliz de que ahora Hiro se la esté pasando bien. Más tarde, todo el grupo del Every Mart se retira después de haber tenido una buena pesca. Si bien el prota había podido atrapar varios peces luego de un tiempo, se pregunta por qué no pudo pescar nada usando su cebo. Hana le revela al prota que en realidad el cebo que utilizó se usaba para pescar peces grandes como róbalos o truchas, así que se podría decir que había empezado por lo más difícil. Takaki trata de animar a Hiro diciéndole que al menos había pescado algo, pero el chico igual menciona que hubiera preferido empezar por algo fácil, aunque el pelirrosa le menciona que no podía culparlo. Después de todo, la primera vez que se vieron estaban pescando róbalos. En el camino, Hiro ve en su celular una imagen del carrete Exit que quería conseguir, siendo observado por Kozue, la cual nota cuánto añoraba a su compañero tener ese objeto. Al día siguiente, Hiro va hasta la tienda de pesca para ver el carrete que quería comprar, siendo sorprendido por Kozue quien estaba dentro. La chica cree que si tanto le interesaba ese objeto, al menos debería sostenerlo, por lo que decide llamar al personal de la tienda para que pueda verlo. Kozue le dice a Hiro que debería ser más sincero con lo que sentía, ya que ella creía que si hacía esto, le gustará mucho más tener este carrete. El prota cree que tal vez tenga razón con lo que dice, pero de igual manera pensaba que el precio de este era muy caro. En eso, Hana, quien también estaba en la tienda, trae consigo una caña Norethan para Kozue viendo que ella compraría un Exit, aunque la chica solo le había pedido que la traiga para dársela a Hiro, ya que él la necesitaría si en serio pensaba usar ese carrete. Como era de esperar, de regreso al Every Mart, Takaki reclama nuevamente al chico por comprar cosas de más, preguntándole cómo podía hacer eso sabiendo la situación en la que estaban. Viendo que no tenía otra opción, Takaki decide que a partir de ahora confiscaría el sueldo del prota por no cumplir su promesa. Hana le pregunta a Kozue si acaso no había sido su culpa que Hiro comprara esos dos objetos, aunque la chica solo responde que todo era más divertido si eras sincero con lo que querías, abrazando a su compañera mientras que el prota seguía siendo regañado. Él pregunta si podía hacer algo luego de esto. Takaki no entiende muy bien a lo que se refería su compañero, pero después de un rato, se da cuenta que en realidad solo quería ir hasta el lugar de pesca para probar sus nuevas cosas. El pelirrosa en serio ya no sabía qué hacer con su compañero. Sin embargo, ya estando ahí, decide preguntarle al prota si podía prestarle su caña para probarla, aunque Hiro responde que no lo haría, mencionando que le había costado mucho dinero, y lo último que quería es que la arruinara. Esto deja a Takaki en shock, ya que no podía creer cómo su compañero podía decir eso luego de lo que hizo anteriormente. Pasan unos días, vemos a Hiro y Takaki pescando un poco en su rato libre. El pelirrosa nota cómo su compañero ya se había acostumbrado a su nuevo equipo de pesca, presenciando el momento en el que este consigue capturar un pez sable. El prota no tenía idea de que podía pescar esos tipos de peces aquí. Takaki menciona que estos sabían muy bien luego de cocinarlos, aunque admite que limpiarlos era un verdadero fastidio al ser tan finos. Hiro pregunta qué es lo que harían entonces, a lo cual el pelirrosa responde que tenía una idea, por lo que ahora irían al Every Mart. En la tienda, resulta que el plan de Takaki era ir a pedirle ayuda a uno de los miembros del grupo pescador que se encargaba de la cocina, Arua, un chico tailandés, el cual también resulta ser el hermano de Ice. Ayuda a ambos chicos limpiando el pescado de una manera increíble. El pelirrosa responde que él había llegado del extranjero para estudiar cocina en Japón, algo lo cual Arua confirma, agregando también que su sueño era poder abrir un restaurante japonés en Tailandia, eso y también ser un actor para protagonizar películas de acción. Hiro se sorprende de esto último, aunque el extranjero explica que esto era porque cuando era un niño
niño, a él le gustaba mucho cocinar y ver este tipo de películas. En eso, Arua le pregunta a Hiro si él también tenía un sueño, aunque este al final no puede responder esta pregunta, quedándose pensativo mientras que Takagi le preguntaba si ocurría algo. Luego de un rato, Arua le entrega a ambos el pez sable limpio y cortado, aunque ahora lo que faltaba era ver de qué forma pensaban cocinarlo. En ese instante, Ice llega a la cocina buscando su almuerzo. Arua le entrega su comida, un delicioso platillo de un lugar llamado Pad Thai. El extranjero les pregunta a sus demás compañeros si querían un poco, puesto que había hecho suficiente para todos, aunque el prota no parece estar convencido de esto, ya que él no era muy fanático de comer cilantro en sus platillos. Más tarde, Hiro tiene un pequeño problema en la tienda con un cliente, siendo que este hombre provenía de China. El chico no entendía nada de lo que le estaba diciendo en ese momento, y a pesar de que intentaba buscar la ayuda de alguien, al final solo se termina complicando más, sin saber qué hacer ahora. Para fortuna del prota, una misteriosa chica de cabello celeste se acerca a ellos, hablando con este hombre y solucionando el problema que tenía Hiro. Al no poder reconocerla por cómo estaba vestida, Hiro intenta agradecerle a la chica por haberlo ayudado, intentando comunicarse con ella hablando inglés, aunque ciertamente no se le daba muy bien. Sin embargo, al final la chica le revela al prota que ella era Ice, cosa la cual lo deja aún más confundido. En la sala del personal de la tienda, Hiro se entera que su compañera, además de trabajar en el Every Mart, también era una modelo. Ice comenta al chico cómo ella terminó trabajando para una agencia de modelos, explicándole también cómo había aprendido a hablar chino y mencionándole unas cuantas cosas más. El prota se sorprende de cómo esta chica terminó contándole toda su vida sin querer, aunque luego de charlar un poco más con ella, Ice le menciona al chico que tenía una gran idea, preguntándole si no estaba interesado en ir con el grupo de la tienda a Tai. Hiro se confunde un poco por esto, pensando que su compañera lo estaba invitando a un viaje a Tailandia, pareciéndole una propuesta muy repentina, aunque Ice menciona que no habría problema, puesto que ellos irían durante su día libre la siguiente semana. Aunque una vez llega el día, Hiro se entera que en realidad su compañera no se refería a que harían un viaje a Tailandia, ya que realmente lo que ella quería decir era que irían a Tairava, unas palabras la cual hacía ilusión a la pesca de besugos. Hana le explica esto al prota, preguntándole también a Mashida por la ausencia de Kozue en este viaje, aunque el jefe del Every Mart responde que esta chica había decidido no venir porque ella no le gustaba mucho viajar en barcos, puesto que solía marearse con facilidad. Esto termina preocupando un poco al prota, pensando en tal vez tomar un poco de medicina para las náuseas antes de subir al barco. Todo el grupo pescador se reúne en el puerto para comenzar de una vez con su viaje. Hiro le pregunta a Takagi el por qué no podía usar hoy su nueva caña de pescar, a lo cual el pelirrosa le responde que esa caña solo se utilizaba para lanzar el anzuelo a largas distancias, pero como en esta ocasión lo lanzarían cerca, esa caña no le iba a servir mucho, además de que viendo que esta vez pescarían besugos, el señuelo que utilizarían esta vez sería uno especial, el cual era llamado por ellos como señuelo de Tairava. Luego de esto, Ai se dirige al prota felicitándolo por su nueva bolsa de pesca, afirmando que había sido una gran compra por parte de él. En eso, el capitán del barco les anuncia a todos que ya estaban por zarpar, dando inicio de ese modo este gran viaje que tendría el prota al lado de sus compañeros del Every Mart. Pasado un tiempo, todo el grupo termina llegando al punto de pesca indicado, donde la profundidad del mar resulta ser de 53 metros. Aquí Takagi y Hana le dan una explicación rápida al prota de cómo usar su caña para pescar en esta ocasión, mencionándole a Hiro que primero deberá dejar caer el anzuelo hasta lo más profundo del mar, esto para posteriormente recogerlo sin parar y repetir el proceso hasta que consiga pescar algo. Hana menciona que lo bueno de esta caña era el carrete que tenía, puesto que al ser vertical, al momento de recogerlo tenía una velocidad uniforme. La chica agrega que una vez los besugos vean caer el señuelo, ellos lo perseguirán rápidamente hasta atraparlo, y cuando sea el momento, ellos deberán ir poco a poco hasta llevarlo a la superficie donde lo tendrían que capturar con una red. Hana consigue atrapar un besugo sin dificultad, diciéndole por último al prota que el truco para pescarlos estaba en no luchar una vez piquen, ya que había que tener paciencia para poder capturar este tipo de peces. Hiro se sorprende de esto, a lo cual Ice le pregunta qué le había parecido esto, aunque el prota no entiende muy bien a qué se refería, pues ella no era quien le había dado la explicación. Más tarde, Hiro y los demás aún no logran conseguir su primer pez. El prota siente que ya hizo este proceso muchas veces y que ya debería de haber pescado uno. El bote continúa su curso y por fin Takagi logra conseguir su primera pesca del día. Hana obtiene su segundo pez y el resto sigue sin poder lograrlo. Mientras seguían pescando, el constante movimiento del bote hace que Hiro comience a sentir mareos y cuando estaba a punto de caer por estos, Ice logra sujetarlo para que no lo haga. Ella acompaña a Hiro a que pueda vomitar un poco y así sentirse mejor. Ice le da palabras de aliento al prota, pero este se da cuenta que ella está igual o peor que él. Durante el almuerzo, todos comparten una deliciosa comida en alta mar, mientras Hiro y Ice intentan recuperarse. Durante su charla, ella menciona que no creía que los barcos se movieran tanto. Hiro suponía que Ice tenía experiencia navegando, pero ella dice que sí la tiene. El prota piensa que claramente eso demuestra
muestra que no está acostumbrada. Ice aprovecha el momento para decirle a Hiro que se suelte un poco más con ella y que tengan más confianza, ya que ambos son compañeros y son igual de importantes. El prota cree lo contrario. Él piensa que Ice es impresionante, es una modelo y además vive en un país que no es el suyo. Eso es algo que él no podría hacer. Ice se siente halagada porque Hiro valore sus acciones. En ese instante ambos se dan cuenta que hablar hizo que se sientan mejor y sus mareos desaparecieron, por lo que se dirigen nuevamente a pescar. Al rato todos los que no lograron pescar empiezan a conseguirlo, a excepción de Hiro y Ice, quienes lastimosamente no atrapan uno, aunque en ese instante el prota comienza a sentir que algo estaba picando. Takaki le aconseja que se relaje y que recoja el sedal sin precipitarse, al igual que Hana, quien le dice que lo haga poco a poco. La caña de Ice también logra picar uno y ambos empiezan a repetir las palabras poco a poco. Ellos no paran de citarlas mientras que vemos que el pez comienza a salir y hasta que por fin logran conseguir su primer pez. Ambos muy felices celebran esta victoria y más tarde Hiro logra su segunda pesca al igual que los demás. El atardecer llegó y es hora de irse a casa. Hiro se encuentra exhausto, al contrario de Ice, que parece tener mucha energía, y sumado a esto más tarde ella tiene una sesión de fotos. Hiro le pregunta cómo es posible que sea tan enérgica. Ice responde que no hacer nada es perder el tiempo y dice: ve por agua en cuanto suba la marea. Este es un dicho de su natal Tailandia. En su país Ice vivía cerca a ríos y canales. Ese dicho significa que tienes que aprovechar las oportunidades. Es por eso que ella hace todo lo que le gusta y divierte. Hiro se impresiona por lo lejos que ha llegado Ice. Ella menciona que pensar que la vida es corta la impulsa a seguir adelante. El prota aprovecha el momento para preguntarle que si en el hipotético caso a ella le dijeran que le quedan 2 años de vida, ¿qué haría? Ice queda extrañada por esta pregunta y se la regresa a Hiro. Este responde que no lo sabe, quizás intentaría mirar a otro lado. Ella cree que es una buena idea y que además se negaría a creerlo o preferiría no haberse enterado, pero lo que sí sabe es que se lo diría a Arua, porque aunque a ella no le importe, es posible que a él sí. Ice cree que en el caso de Hiro él debería de contarle a Hana y Takaki: quizás tú ya no estés, pero quienes te rodean seguirán viviendo. Antes de dormir, Hiro reflexiona todas las palabras de Ice y se queda muy pensativo. Al día siguiente en el Every Mart, por la noche, ya de salida, el prota se encuentra con Ice, quien estaba en una llamada, y ella antes de cortar menciona que más tarde se verán. Cuando ambos se ven, Ice intenta disimular que no dijo nada, cambia de tema e inmediatamente se retira. Hiro queda confundido por esto. Más tarde el prota intenta comunicarse con Takaki para ver si podían pescar un rato juntos, pero solo le responde la contestadora. Muy triste por esto, solo se dirige a casa. Una vez en el lugar, es recibido por todos los trabajadores del Every Mart, quienes le dan la bienvenida a este establecimiento. Arua preparó un festín para todos con los besugos que pescaron ayer. Hiro no entiende a qué viene todo esto. Kozue le dice que todo fue idea de Ice. Ella le dice al prota que tiene que divertirse más. Él responde con una sonrisa. En ese instante, Arua llega con el plato estrella, el pez que atrapó Hiro cocinado al estilo tailandés. Todos quedan sorprendidos de lo delicioso que estaba. A pesar de que a Hiro no le gusta el cilantro, decide probar el pescado y descubre que en realidad no lo odiaba tanto. Takaki trae las cervezas. El jefe estaba tan ebrio que solo decía incoherencias. Y así la celebración continúa. Todos charlaban y la pasaban muy bien. Hiro recuerda los momentos que pasaba aislado del resto, sin amigos y comiendo solo. Su situación ha cambiado y esto hace que no pueda evitar derramar algunas lágrimas. Hana se da cuenta de esto y enseguida comienza a molestarlo como de costumbre. Les dice a todos que ella tenía razón de que Hiro lloraría de alegría. Este último avergonzado dice que le cayeron limón en los ojos, algo que ni él mismo se lo cree. En el Every Mart, observamos que mientras charlaba con Ice y Kozue, Hana se dirige hacia uno de los trabajadores más viejos de esta tienda, Fujishiro. Esto para poder acordar un viaje de pesca que harían el próximo domingo, a lo cual el pequeño hombre responde positivamente. Hana les comenta a sus compañeras del nuevo auto que se había comprado Fujishiro, preguntándose cómo pudo haberlo conseguido, ya que era imposible que pudiera adquirir algo así solo trabajando en una tienda de pesca. Las 3 chicas comentan que su compañero era realmente un misterio, mencionando varias cosas que se decía de este al ser alguien tan reservado, entre ellas que tenía una gran herida en el pecho o que era campeón en el manejo de helicópteros, además de tener su propio helipuerto en casa, cosas las cuales hacen que Hiro se pregunte también quién era realmente Fujishiro. A continuación, escuchamos una misteriosa voz la cual se pone a narrar la historia de nuestro prota, Tsunehiro Sasaki, un estudiante de 21 años, el cual actualmente era un pescador principiante que tenía un objetivo que cumplir. Aunque antes de contarnos cuál sería, volvemos a la conversación que estaban teniendo las 3
chicas. Kozue le pregunta a Hana sobre el lugar al que iría con Fujishiro. La chica responde que esta vez se dirigirían a la zona de pesca de Shoukoku. Esto anima a Kozue, preguntando si podía unirse a ellos, aunque la que no estaba muy contenta con esto era Ice, puesto que ella se quedaría a atender la tienda. Hana le pregunta a Hiro si le gustaría ir también, mencionando que esta vez pensaban pescar sardinela, aunque algo confuso el prota se pregunta qué clase de peces eran. Más tarde Hiro busca en su celular información sobre estos, observando qué tamaño más o menos tenían, además de ver dónde podían ser pescados. Todo esto mientras el narrador seguía hablando del chico. En eso, Takaki le pregunta a Hiro si había algún problema. El prota responde que hace poco había comprado una nueva caña y un nuevo carrete, así que realmente él preferiría pescar algo grande el día que vayan a la zona de pesca, mencionando que le gustaría obtener peces como los que habían visto la noche anterior en la televisión. Takaki entiende de lo que hablaba su compañero, teniendo un breve recuerdo del programa Fish Dreamer, en donde vemos cómo un hombre consigue atrapar un róbalo de gran tamaño, cosa la cual había dejado perplejo a Hiro, teniendo muchas ganas de pescar algo así. En eso, Kozue le pregunta al pelirrosa cómo se solían pescar las sardinelas, a lo cual Takaki responde que usualmente se usaban unos aparejos para usar el estilo sabiki, aunque el pelirrosa menciona que pescar únicamente sardinelas era un trabajo muy complicado, siendo que los peces que más solían rondar cuando buscabas estos eran las caballas, aunque Kozue cree que si era así, entonces hacer esto podría ser realmente divertido. Pero por otro lado, al prota no parecía convencerle mucho pescar de esa manera. A la mañana siguiente, el misterioso narrador continúa contándonos la vida de Hiro, mencionando cómo las sardinelas y caballas se pescaban a horas muy tempranas, comentando que para pescadores muy novatos como él, era realmente difícil seguirle el paso a los más veteranos, quienes además ya tenían bien dominado el estilo sabiki, aunque parece ser que el prota ya comenzaba a acostumbrarse. Todo el grupo pescador se reúne. En el lugar, Hiro, Hana y Kozue intentan decidir quién iría acompañando a Takaki en la parte delantera de su auto, jugando piedra, papel o tijeras para decidirlo, mientras el pelirrosa los observa algo confuso. En eso, observamos como un gigantesco vehículo se acerca hacia ellos. Se trataba de un autocaravana, la cual le pertenecía nada más y nada menos que a Fujishiro. Este les dice a todos que si ya estaban listos, entonces era hora de marcharse, hablando en un tono muy parecido al misterioso narrador del inicio. En el camino, todo el grupo hablan sorprendidos del vehículo comprado por Fujishiro, aunque mientras hacían esto, Hiro tiene la duda de qué iban a hacer con las sardinelas que pescarían. Hana responde que se los iba a comer, pero esto no convence mucho al prota, mencionando que los peces eran muy pequeños y que solo podrían ser utilizados como cebo para pesca, aunque la chica responde que estos peces no solo servían para eso, puesto que al igual que otros, también era muy sabrosa y divertida. Sin embargo, nuevamente Hiro se muestra negativo ante esto. Una vez llega a la zona de pesca, Fujishiro menciona que se separarían a partir de ese momento, alejándose rápidamente del grupo dejándolos a su suerte. Todos se posicionan para poder pescar, aunque mientras preparaban todo para hacerlo, Hiro le pregunta a Takaki sobre Fujishiro, teniendo la duda de si siempre había sido de ese modo. El pelirrosa le responde que sí, mencionando que desde siempre fue alguien muy misterioso, pero muchos decían que se había graduado de una muy buena universidad. Esto confunde un poco a Hiro, preguntándose por qué estaba trabajando en una tienda si eso era cierto, a lo cual Hana responde que tampoco lo sabían, puesto que el Every Mart contrataba a cualquiera para trabajar, o al menos eso es lo que Mashida decía. Takaki tenía la teoría de que él no renunciaba porque seguro le gustaba mucho la pesca. Hiro creía que la tienda atraía a varios tipos de personas. Takaki se sorprende del pensamiento de su compañero, aunque él admite que antes había trabajado como anfitrión de un establecimiento, por lo que él estaba acostumbrado a recibir mucha gente. Esto toma por sorpresa al grupo, los cuales tienen la duda de cómo trabajaba en eso mientras estudiaba, a lo cual Takaki solo responde diciendo que no tenía problema, puesto que en sus palabras, él era siempre el número uno. Sin embargo, esto no convence mucho a los demás, los cuales comienzan a preguntarle más detalles sobre eso, aunque Hiro tenía la duda de por qué había decidido dejar este trabajo, a lo cual el pelirrosa responde que al ser tan bueno en su labor, se había aburrido de este, lo cual parece convencer a sus demás compañeros. Aunque esa será la verdadera razón por la cual dejó su trabajo, ya siendo las 9 de la mañana, todo el grupo comienza la pesca. Hiro empieza a llenar un poco de cebo para poder pescar, lanzando luego su caña al mar para ver si picaba algo. El prota consigue obtener un pequeño pez, el cual al principio él pensaba que era una sardinela. Sin embargo, Hana confirma que esto no era así, mencionándole que se trataba de un dorosoma, explicando que ambos tenían cierta similitud, lo cual también reafirma el misterioso narrador, el cual se mofa un poco de Hiro al ser todavía un novato en la pesca. Hiro continúa pescando, teniendo muchas dificultades para poder capturar algo, insistiendo una y otra vez hasta que finalmente no aguanta mucho más. El prota le pregunta a Hana si en este lugar se podía pescar usando señuelos, a lo cual la chica responde que sí, intentando comentarle a Hiro que aquí tal vez pueda capturar un pescado azul, pero antes de que pudiera hacer esto, se da cuenta que ya era demasiado tarde. Hiro hace
hace un cambio de planes respecto a cómo pescaría el día de hoy, yendo hacia el auto de Takagi para sacar una nueva caña, para así pescar usando esta vez señuelos. Luego de un rato, Hiro observa el mar afirmando con una sonrisa que esta era la forma en la cual él quería pescar todo este tiempo, dando un gran suspiro, dispuesto a demostrar toda su habilidad en la pesca usando solo señuelos. Según decían, en esta zona de pesca se podía encontrar varios tipos de peces, tales como pescado azul, róbalos entre otros. Hiro había decidido abandonar la idea de pescar sardinela, y ahora él intentaría usar todo el equipo nuevo que tenía para poder pescar una nueva presa más grande. Hiro calcula que el mar debe tener 15 metros de profundidad, tomando la decisión de pescar usando un señuelo Teflon Vibration, con el cual él podría lanzar el señuelo mucho más lejos. La misteriosa voz sigue narrando los pasos del chico, explicando a detalle el método que usaba Hiro para hacer sus capturas. Mientras eso ocurría, Hiro sigue con su pesca esperando en que podría capturar algún róbalo si seguía como lo estaba haciendo. El prota usa distintos señuelos, esto con el fin de variar y pueda pescar algo rápido, aunque esto no estaba saliendo como planeaba. Incluso se intentaba aparentar que todo estaba bien. Hiro continúa, teniendo fallo tras fallo, esperando que en algún punto pudiera obtener algo. El prota observa una bandada de pájaros reunida en un punto del mar. Usualmente esto ocurría porque había varios peces pequeños ahí, lo cual atraía peces de gran tamaño por esa zona. Pero eso no parece importarle mucho al prota, ya que él realmente desconocía esto, pensando que observar a estas aves solo le servían como algo reconfortante en un día con tan pocas capturas. Además de que Hiro solo parecía mostrarse feliz de estar pescando con la nueva caña que había adquirido, diciéndose a sí mismo que para él encontrarse con esta caña fue como amor a primera vista, aunque lo que no sabía el chico era que detrás de él Hana lo estaba escuchando hablar solo. Hiro se queja con la chica por sorprenderlo, aunque ella solo ignora esto, comentándole que tal vez podía pescar peces grandes cerca de la bandada, cosa la cual lo sorprende, pensando en hacerle caso a su compañera. Hana le recomienda al prota un señuelo por petición suya, esto para posteriormente retirarse del lugar. Hiro le pregunta si no intentaría pescar también de ese modo, aunque ella responde que no, ya que su objetivo ahora era solo pescar sardinelas. Hiro comienza nuevamente a pescar, lanzando una y otra vez la caña, hasta que en un punto finalmente consigue picar algo. El prota tira con fuerza, haciendo todo lo posible porque su presa no escape. Sin embargo, al ver que no podía alcanzar la red para poder capturar a su pez, puesto que no tenía la ayuda de ninguno de sus compañeros, la presa de Hiro se termina escapando, dejándolo en shock al ver que todo había sido en vano. Resignado, el chico decide volver con sus compañeros, confesándoles que no pudo pescar nada, aunque al estar tan ocupados pescando, el grupo no consigue escuchar lo que dice. Hiro se acerca hacia ellos, observando que a diferencia de él, ellos sí habían conseguido hacer varias capturas, sorprendiéndose bastante. En ese instante, Takagi sorprende al prota, mencionándole que no debía quedarse ahí pasmado de ese modo si habían hecho bastantes capturas. Kosuke se alegra de que Hiro haya regresado, preguntándole si podía encargarse de la caña que estaba a su costado, esto siendo que durante el tiempo que él no estaba, había picado algo. El prota hace caso, dándose cuenta en ese momento que la caña que había dejado está repleta de peces. Hana le dice que no perdiera más el tiempo y que mejor continuara pescando. Hiro obedece, continuando con la pesca al lado del grupo. Sin darse cuenta, el prota va capturando poco a poco bastantes peces, sin poder creerlo puesto que hasta ahora no había conseguido atrapar nada. Hana felicita al chico por esto, mencionándole que observara lo que hacía Fujishiro, ya que por parte de este, había conseguido una gran cantidad de sardinelas por su cuenta, esto gracias al equipo que tenía, ya que los aparejos Abiki que utilizaba estaban trucados. Luego de esto, la chica le explica a su compañero que no era necesario que solo capturara sardinela, ya que las caballas y sardinas también sabían bien si las cocinaban. Luego de un buen rato, el grupo pescador consigue hacer una gran cantidad de capturas. Hana menciona que aún les faltaba mucho para terminar, lo cual termina asustando un poco a Kosuke, aunque por parte del prota, este tenía muchas ganas de seguir pescando, afirmando que serían capaces de hacerlo, algo en lo cual Hana estaba de acuerdo. Hiro se da cuenta que tal vez había cometido un error al separarse del grupo, sintiéndose muy feliz de haber regresado luego junto a ellos. Más tarde, el grupo prepara todo para poder marcharse. Hana le pregunta a Hiro si había logrado conseguir algo, a lo cual este responde que sí había picado algo grande, pero se le había escapado. La chica pregunta si se trataba de un pescado azul, aunque él no estaba realmente seguro. En eso, Hiro observa en el mar un pez enorme, preguntándole a Hana si había visto eso, pero la chica se muestra confusa ante esto. Sin embargo, el prota solo sonríe, puesto que ahora mismo eso ya no importaba. En el Every Mart, todo el personal disfruta del banquete que hizo Arua con los pescados que habían traído. El extranjero menciona que nunca había visto que alguien pudiera capturar solo sardinelas, refiriéndose a las capturas hechas por Fujishiro. El prota pregunta si había algún truco para hacer eso, aunque Fujishiro responde que solo había investigado las mareas como siempre, ya que de ese modo era más fácil pescar algo. Hiro se sorprende de esto, concluyendo
concluyendo que incluso para pescar debía prepararse bien. Fujishiro menciona que no solo se trataba de eso, puesto que investigar y prepararse era también lo más divertido, algo en lo cual Hana estaba de acuerdo, aunque agregando que de igual manera era genial pensar en qué pescarás la próxima vez. Lo más importante no es pescar algo grande o pequeño, sino pasarla bien. Eso dijo el veterano mientras reía. Estas palabras son dichas por un narrador de la televisión, el cual sonaba igual a la voz que seguía a Hiro durante el viaje. Hana menciona estar de acuerdo con lo que decía este hombre, aunque el chico se seguía preguntando dónde había escuchado esa voz antes, observando a Fujishiro mientras pensaba esto, ya que parece ser que el prota había conocido nuevamente un poco más acerca de la vida de uno de sus compañeros. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Aquí te dejo la siguiente parte si es que eres de un futuro no muy lejano. Muchas gracias por todo su apoyo. Mi nombre es Snow y nos vemos después del time skip.